Buen día, buenas tardes o buenas noches. Les doy la bienvenida a los trabajos prácticos de anatomía y histología del segundo cuatrimestre de 2020. En este primer trabajo práctico veremos técnica histológica y microscopía. ¿Qué estudiamos en nuestra materia? Cuando hablamos de anatomía, hablamos del estudio macroscópico del cuerpo humano. De cada órgano o elemento que lo compone al cuerpo humano se estudia su forma, sus relaciones, estructura, vascularización, inervación. Desde un enfoque de la anatomía descriptiva se divide el cuerpo humano en aparatos y sistemas, por ejemplo el aparato digestivo o el sistema linfático, y se estudia cada uno de ellos. Y desde el enfoque de la anatomía topográfica se divide el cuerpo en partes, por ejemplo el tórax o el miembro superior, y se estudia cada una de estas partes. Cuando hablamos de histología, hablamos del estudio microscópico del cuerpo humano, es decir, las características de los tejidos y las células que los componen observadas a través de diferentes tipos de microscopios. Por lo tanto, ¿qué estudiamos en anatomía y histología? Estudiamos la morfología del cuerpo humano y de cada una de las estructuras que lo forman, siempre en relación con su función. A lo largo de la materia vamos a ver que la morfología de cada parte del cuerpo siempre se relaciona con su función. ¿Cuáles son los niveles de organización del cuerpo humano? Cada individuo u organismo pluricelular está formado por aparatos y sistemas, a su vez formados por órganos, formados a su vez por tejidos. Los aparatos son conjuntos de órganos con una determinada función, formados por distintos tejidos con distintas funciones. Por ejemplo, el aparato digestivo, su función es absorber nutrientes y eliminar desechos, y está formado por la boca, faringe, esófago, estómago, intestinos y glándulas anexas. Todos órganos distintos con distintos tejidos, cada uno con una función específica que colabora a la función final del aparato digestivo. En cambio, los sistemas son conjuntos de órganos con una función determinada, pero todos formados por tejidos similares con la misma función. Por ejemplo, el sistema linfático está formado por el vaso, el timo y los ganglios linfáticos, todos formados por tejido linfoide y todos con la función de defender al organismo de agentes extraños. Todos los tejidos van a estar formados por células y medio extracelular que pueden estar en distinta proporción. Las células a su vez se forman por organelas y citosol. Dentro de las células, tanto en el citosol como en las organelas, tenemos macromoléculas, que son compuestos químicos orgánicos como las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos, rodeadas por una solución acuosa de iones y moléculas más pequeñas. En esta materia vamos a estudiar desde lo más grande, los aparatos y sistemas que conforman el cuerpo humano, hasta lo más pequeño, tejidos, células y organelas que analizamos por medio de microscopía. En esta diapositiva tenemos como ejemplo los órganos abdominales del aparato digestivo, de los cuales se toma una pequeña porción de intestino delgado para su estudio microscópico. A través del MOC o microscopio óptico de campo claro podemos estudiar los tejidos y las células que lo componen. En esta materia, siempre que hablemos de características histológicas, nos vamos a referir a las características de las células y los tejidos que podemos observar con el uso de un microscopio óptico. A través de la microscopía electrónica podemos observar células y componentes subcelulares con mayor detalle. El MET, o microscopio electrónico de transmisión, nos permite observar el interior de las células. Siempre que hablemos de ultraestructura celular, nos vamos a referir a las características celulares que podemos observar con el microscopio electrónico de transmisión. Es decir, cómo se distribuyen las organelas en la célula, qué organelas se encuentran más desarrolladas, etc. El MEB, o microscopio electrónico de barrido, nos permite observar las superficies celulares y dar detalles con respecto, por ejemplo, a su forma o a las diferenciaciones de membrana celular. Luego de esta pequeña introducción vamos a empezar entonces con los contenidos específicos de esta clase y arrancamos por técnica histológica. ¿Cuáles son los dos estados fisiológicos en los que se encuentran las muestras a ser estudiadas histológicamente? A lo largo de esta materia vamos a ver que podemos estudiar células vivas o muertas. ¿Qué técnicas se utilizan en cada caso? Si queremos ver cambios fisiológicos en las células, debemos tener la posibilidad de observarlas vivas. Y para eso necesitamos tres cosas. Una fuente de tejido vivo, por ejemplo, cultivos celulares o células extraídas directamente del organismo vivo. Por otro lado, necesitamos un método de tinción que, además de teñir específicamente distintas partes de las células, sea compatible con una célula viva.
Para eso se hacen tinciones vitales sobre el mismo organismo o tinciones supravitales sobre células o tejidos extraídos de los organismos. En ambos casos se usan colorantes vitales que tienen la propiedad de atravesar las membranas celulares, unirse a moléculas específicas de la célula, pero no afectar su funcionalidad. Un ejemplo de colorante vital es el azul de metileno. También necesitamos un instrumento para ver las células y los tejidos teñidos. Por ejemplo, el microscopio óptico de campo claro, el de contraste de fases, de interferencia y de fuerza atómica. Es importante que sepan que no pueden observarse células vivas con microscopía electrónica. Si queremos observar células y tejidos muertos, tenemos distintos métodos. El que se encuentra más ampliamente usado, que también es el que más vamos a ver durante la cursada, es la técnica histológica convencional, usando como colorantes la hematoxilina y la edosina. La técnica histológica es la serie de pasos secuenciales que hay que seguir en orden para poder obtener un preparado histológico listo para verlo al microscopio óptico. El preparado histológico es una lámina muy delgada de tejido que se encuentra coloreado y que se ubica sobre un vidrio rectangular denominado portaobjetos y cubierto por otro vidrio más delgado denominado cubreobjetos. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la técnica histológica convencional? En primer lugar, la obtención de la muestra, que puede ser una fracción de un órgano o tejido con lados de aproximadamente 1 centímetro. Para evitar que la muestra se degrade, se procede a la fijación con formol, que detiene los procesos fisiológicos logrando mantener la estructura tisular. A la muestra obtenida, entonces, directamente se la sumerge en un recipiente con formol. Para poder cortar el preparado en fetas finitas, es necesario incluirlo en parafina. Y para eso tenemos que seguir una serie de pasos. Como el formol es hidrofílico, para que la parafina pueda penetrar en el tejido es necesario un paso de deshidratación. Esto se hace con distintas soluciones de etanol en concentración creciente, por ejemplo, etanol al 70%, al 96% y al 100%, y de esta manera todo el agua dentro del tejido se reemplaza por etanol. Luego se hace un paso de aclaración con silol. El silol es un compuesto miscible tanto en etanol como en parafina, entonces sirve como nexo entre ambos. Y al sumergir la muestra en silol, se desplaza todo el etanol y luego puede hacerse la impregnación en parafina. Para esto se sumerge la muestra en parafina líquida y se la deja en la estufa overnight toda la noche hasta que la parafina penetre por todos los recovecos tisulares. De esta manera obtenemos un bloque de parafina con la muestra en su interior, con lo que vamos a formar el taco, que es el elemento que metemos en el micrótomo para hacer el corte. El micrótomo es un instrumento muy parecido a una máquina de cortar fiambres, pero con la particularidad que hace fetas muy delgadas del tejido en el orden de los micrómetros de espesor. Luego se realiza el montaje preliminar, que consiste en apoyar la lámina de tejido que sale del micrótomo sobre el vidrio que funciona como portaobjetos. El paso siguiente es la coloración de la muestra. Como los colorantes usados en la técnica histológica convencional son hidrofílicos, es necesario llevar la muestra de nuevo a un medio acuoso, y para esto se hacen los pasos que vimos previamente, pero a la inversa. Desparafinización con silol, que disuelve y saca la parafina. Rehidratación con soluciones de etanol en concentraciones decrecientes, por ejemplo, etanol al 100%, al 96%, al 70% y agua. Y coloración con hematoxilina y edosina, que son los dos colorantes mayormente usados en la técnica histológica convencional. Todos estos pasos se realizan sumergiendo la muestra montada sobre el portaobjetos en las distintas soluciones. En este punto ya tenemos la muestra coloreada sobre el portaobjetos y tenemos que hacer el montaje definitivo para conservarla intacta por años. Los pasos a seguir son nuevamente una deshidratación con concentraciones crecientes de etanol, aclaración con silol y montaje con bálsamo de Canadá, que es hidrofóbico. Para esto se pone una gota de bálsamo sobre la muestra y se apoya suavemente el cubreobjetos. El bálsamo actúa como pegamento que cuando se seca se endurece completamente y queda listo el preparado histológico.
Para que puedan entender mejor los pasos de la técnica histológica convencional y para que vean y puedan apreciar cómo realmente es una técnica sumamente artesanal, les vamos a mostrar una serie de videos de lo que hacemos nosotros en la cátedra para realizar nuestros propios preparados histológicos. En esta primera imagen ya se realizó la recolección de la muestra, tenemos algunos órganos de rata sumergidos en formol. La fijación con formol se hace por lo menos un día, pero puede mantenerse en formol de manera intacta durante varias semanas. El paso siguiente a la fijación en formol es realizar la deshidratación de la muestra. Para eso se usa una batería de alcoholes con distinta concentración de etanol y se pasa directamente los órganos por esos alcoholes. En este ejemplo tenemos 2 riñones de rata. Siempre que se pasa una solución a la otra, debe sacarse el excedente de líquido para no contaminar esa solución y las soluciones siempre se descartan de manera adecuada. La batería de alcohol de deshidratación en este caso incluye un alcohol al 70%, un alcohol al 96% y 2 alcoholes al 100%. Siempre que queremos deshidratar, lo que tenemos que hacer es usar alcoholes en concentración creciente. En este caso, los alcoholes de deshidratación los volvemos a juntar ya que usamos la misma batería de alcoholes para varios órganos. Fíjense cómo a medida que van pasando por los alcoholes va cambiando el color y el aspecto de los órganos. Finalmente, luego de la deshidratación se hace el paso de aclaración con silol. Para eso se usan esos guantes negros que son guantes de nitrilo, ya que el silol disuelve el látex de los guantes comunes. Y se hacen nuevamente 2 pasajes por silol. Todo este trabajo se hace siempre en campana para evitar respirar los vapores que salen de los solventes. El paso siguiente es la inclusión en parafina. Para eso se ubican los órganos ya deshidratados y aclarados en unos moldes, también pueden usarse cubeteras de hielo. Fíjense que ahí tenemos muchos órganos, cada uno rotulado como corresponde. Se usa parafina líquida, para eso se disuelve en la estufa y se vuelca directamente sobre los órganos. Para que la parafina pueda penetrar por todos los espacios del tejido, se deja estos órganos en parafina durante toda la noche en la estufa. Luego se saca y se deja que la parafina se enfríe para que se forme el bloque. Con ese bloque de parafina lo que tenemos que hacer es formar el taco y para eso lo vamos a adherir a un bloque de madera.
Una vez que tenemos los tacos formados, podemos pasar al micrótomo a realizar el corte. Ese es el micrótomo, ahí tenemos ubicado el taco en el micrótomo y acá tenemos el micrótomo funcionando. Como los cortes que realiza el micrótomo son tan delgados, muchas veces sucede que esas fetas se pliegan. Y para eso lo que hacemos es tomarlo con mucho cuidado y extenderlos en agua tibia. Una vez que los tenemos extendidos en el agua, directamente se pescan con el portaobjetos, que es ese vidrio rectangular. Y así como está, se deja en la estufa durante unos minutos para que la muestra se adhiera al vidrio y no se pierdan los pasos siguientes. Así finalizamos el montaje preliminar y tenemos la muestra sin colorear lista para ser teñida. Para realizar la coloración se utilizan esos recipientes denominados Coplin. Los pasos previos a la coloración incluyen la desparafinización con silol y la rehidratación con una batería de alcoholes de concentración decreciente. Fíjense cómo se ubican los portaobjetos dentro del Coplin y cómo se sumergen en cada una de las soluciones. El tiempo que debe quedar la muestra en cada solución es algo que debe ponerse a punto en cada laboratorio. En este caso usamos una aclaración con silol, una desparafinización con silol y la rehidratación incluye 2 alcoholes al 100%, un alcohol al 96%, un alcohol al 70% y agua. Luego realizamos la coloración con hematoxilina y eosina. Primero se sumerge en hematoxilina, se lo deja durante un periodo de tiempo determinado y se hace una fijación de la hematoxilina con agua de canilla. El agua de canilla, al tener sales minerales, permite que la hematoxilina se fije a las estructuras celulares que tiñe. Fíjense cómo las muestras ya comienzan a tener color. Luego se hace la tinción con eosina. Y en este caso el lavado se hace con agua destilada durante un periodo de tiempo muy corto, ya que el agua lava la eosina, al contrario de lo que pasa con la hematoxilina. Comenzamos entonces nuevamente con los pasos de deshidratación para poder hacer el montaje definitivo. Seguimos con los mismos recipientes y vamos a usar una nueva batería de alcoholes de deshidratación
que incluye un alcohol al 70%, un alcohol al 96% y 2 alcoholes al 100%. Luego de la deshidratación se hace la aclaración con silol, que termina de sacar el etanol de la muestra. Y finalmente se hace el montaje definitivo con bálsamo de Canadá. El resultado final son los preparados histológicos que tienen este aspecto, el portaobjetos, que es el vidrio rectangular grande. En este caso tenemos portaobjetos con una esquina esmerilada donde se puede hacer el rótulo. Tenemos los órganos en el centro del portaobjetos y cubiertos por un cubreobjetos más delgado donde se puede ver también los restos de bálsamo en la periferia. En la técnica histológica convencional usamos colorantes ácidos y básicos que tienen las distintas estructuras celulares por afinidad de cargas. Los que utilizamos más frecuentemente son la hematoxilina, de color azul o violeta, y la eosina, de color rojo, rosa o fucsia. Cuando se usan ambos colorantes, se dice que el preparado está teñido con H y E. ¿Qué características físico-químicas presentan? La hematoxilina es un colorante básico que tiene cargas positivas y la eosina es un colorante ácido, es decir, que tiene cargas negativas. ¿Qué estructuras celulares va a teñir cada una? La hematoxilina, al tener carga positiva, va a tener afinidad por estructuras celulares que sean ácidas y que por lo tanto tengan cargas negativas. Estas estructuras celulares las denominamos estructuras basófilas porque tienen afinidad por los colorantes básicos. Por ejemplo, los ácidos nucleicos, como su nombre lo indica, son ácidos, ya que presentan grupos fosfatos con carga neta negativa. Y por lo tanto son basófilos y se tiñen de azul con hematoxilina. Entonces, los núcleos celulares de todas las células en donde se encuentra el ADN siempre van a ser basófilos y se van a teñir de azul. De la misma forma, una célula que en su ultraestructura tenga muy desarrollado el retículo endoplásmico granular, y por lo tanto tenga muchos ribosomas con mucho ARN ribosomal, va a tener un citoplasma basófilo. También los hidratos de carbono, que forman las glicoproteínas y los proteoglucanos, suelen tener grupos con carga neta negativa, como los fosfatos o sulfatos, y por lo tanto suelen ser basófilos. Las estructuras celulares acidófilas, en cambio, son aquellas que tienen cargas netas positivas y que por lo tanto tienen afinidad por colorantes ácidos como la eosina y se tiñen de color rosa. También podemos llamarlas estructuras eosinófilas. Las proteínas son moléculas anfóteras que tienen tanto grupos ácidos con carga negativa como básicos con carga positiva. Sin embargo, por el pH de la solución con la que se realiza la coloración, predomina su carácter básico y se comportan como compuestos acidófilos. De esta forma, las estructuras celulares ricas en proteínas van a ser acidófilas. Por ejemplo, el citoplasma de las células musculares, que está lleno de proteínas contráctiles, es altamente acidófilo. Fíjense que los colorantes pueden ser ácidos o básicos y que las características de acidofilia y basofilia se refieren siempre a estructuras celulares. Esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de toda la materia, así que es súper importante que les quede claro.
Acá tenemos una foto de un preparado histológico teñido con HIE y observado en un microscopio óptico de campo claro. ¿Pueden identificar cuáles son las estructuras celulares acidófilas y basófilas? Por ejemplo, fijémonos en la estructura señalada con el círculo. ¿Reconocen los núcleos basófilos? Les marco por ejemplo uno. ¿Se dan cuenta que el citoplasma de estas células es acidófilo? ¿Se les ocurre una justificación de lo que vemos? Ya dijimos que los núcleos celulares de todas las células son basófilos, ya que contienen el ADN y por lo tanto se tiñen con hematoxilina y se observan de color violeta. Por la forma que tiene la estructura señalada, podemos decir que es un conducto excretor de una glándula. Los conductos excretores, además de conducir el producto de secreción de las glándulas, muchas veces tienen como función generar un medio iónico adecuado que mantenga el pH y la fuerza iónica adecuadas. Para eso, las células tienen bombas ATPasas en sus membranas que consumen mucha energía celular y por lo tanto en la ultraestructura de estas células vamos a ver que tienen muchas mitocondrias en su citoplasma. Las mitocondrias tienen un gran contenido de proteínas en su membrana y por lo tanto el citoplasma de estas células es acidófilo. Fíjense que muchas veces las características histológicas que observamos en microscopía óptica se justifica con características ultraestructurales que se observan con microscopía electrónica. Siendo el primer TP, es lógico que les cueste reconocer estructuras tisulares, celulares y subcelulares. A medida que vayamos avanzando en la materia, todo esto va a ir quedando más claro. Les invito a volver a ver esta imagen en unas semanas y tratar de reconocer otras estructuras y justificar su coloración. En las siguientes imágenes les mostramos algunos ejemplos de acidofilia y basofilia logrados con distintos colorantes. Arriba a la izquierda tenemos dos fotos de dos preparados teñidos con HIE. En términos generales, ¿pueden decir que alguno de estos dos tejidos es más acidófilo que el otro? La foto de la izquierda es una foto de tejido muscular estriado cardíaco. Podemos ver los núcleos celulares basófilos, que son las estructuras redondeadas u ovaladas que se tiñen de color violeta con hematoxilina, y el citoplasma de las células acidófilo, ya que se tiñe de color rosa con eosina debido a la gran cantidad de proteínas contráctiles. Arriba a la derecha tenemos un preparado histológico de sangre. Este tipo de preparados se denomina frotis sanguíneo o simplemente frotis. La sangre es un tejido que tiene la particularidad de tener un medio extracelular líquido y por lo tanto el frotis se hace tirando una gota de sangre sobre el portaobjetos y extendiéndola para formar una lámina delgada de tejido donde tengamos una monocapa de células como en la foto. Además, los frotis se tiñen con una mezcla particular de colorantes llamada May-Grunwald-Giemsa, que también tiene colorantes básicos en la gama de los azules y colorantes ácidos que tiñen en la gama de los rojos. En las células que se ven en este campo podemos reconocer varias células sin núcleo, que son los glóbulos rojos que se tiñen acidófilos debido a la gran cantidad de hemoglobina que tienen en su interior, y otras células nucleadas que son los glóbulos blancos que se pueden diferenciar entre ellos por la forma del núcleo y por las características de los gránulos en su citoplasma. Estos preparados los vamos a estudiar en detalle en el TP7, pero lo interesante por hoy es que piensen qué diferencias hay en comparación con la técnica histológica convencional y que puedan reconocer diferencias en la tinción de estas células. Abajo a la izquierda tenemos la foto de un mastocito, que es una célula que tiene gránulos basófilos en su citoplasma. Acá podemos ver un ejemplo de metacromasia, que es el fenómeno por el cual un colorante básico, al teñir ciertas estructuras, se observa de color rojo. La metacromasia se refiere a un cambio de color en el colorante y ocurre solamente con ciertos colorantes básicos azules, llamados tiacinas, como el azul de toluidina, cuando se une a polianiones en el tejido. En estos casos, las moléculas de colorante se encuentran tan cercanas que se unen entre sí formando compuestos de color rojizo, viran del azul al rojo. Otro ejemplo de tejido que presenta metacromasia es el cartílago, que tiene muchos glucosaminoglucanos con cargas negativas en su medio extracelular. Abajo a la derecha tienen dos fotos de dos preparados teñidos con HIE más Alcian Blue. El Alcian Blue es un colorante básico que tiene estructuras basófilas de un color turquesa muy intenso, pero que tiene la particularidad de no colorear ácidos nucleicos,
ya que por su estructura molecular tridimensional no se acerca lo suficiente como para que haya interacción molecular entre ellos. Por lo tanto, las estructuras que se van a teñir con Alcian Blue de color turquesa van a ser aquellas ricas en glicoproteínas y proteoglicanos que tengan grupos ácidos, como por ejemplo el medio extracelular del cartílago hialino en la imagen de la izquierda, o la mucina o moco secretado por las células caliciformes, que son glándulas mucosas unicelulares en la foto de la derecha. Todo lo que vimos hasta ahora son distintos aspectos de la técnica histológica convencional, que es la técnica a través de la cual podemos observar células y tejidos muertos teñidos por afinidad de cargas con colorantes ácidos y básicos. Otras técnicas para la observación de tejidos muertos son las técnicas histoquímicas, que son técnicas que, como su nombre lo indica, involucran reacciones químicas y por lo tanto tiñen de manera específica y selectiva determinadas macromoléculas y permiten evidenciar determinados componentes tisulares. Vamos a ver tres técnicas histoquímicas diferentes que se usan para tres macromoléculas distintas. Los dos primeros métodos que figuran en esta diapositiva utilizan el reactivo de Schiff, que es la leucofucsina incolora, que al unirse a aldehídos forma un producto estable de color rojo o fucsia. La técnica de Paz usa el reactivo de Schiff con ácido periódico y tiñe específicamente hidratos de carbono o azúcares. Con esta técnica podemos teñir macromoléculas formadas por hidratos de carbono de alto peso molecular, como el glucógeno presente en células hepáticas, que al tener carga neutra no se pone en evidencia con hematoxilina y eosina. También se tiñen macromoléculas ricas en hidratos de carbono, como las glicoproteínas y los proteoglicanos, como por ejemplo las membranas basales de los epitelios o la mucina secretada por células caliciformes. Las estructuras que se colorean de esta manera las llamamos Paz positivas. Por otro lado, la técnica de Feulgen usa el reactivo de Schiff con ácido clorhídrico y tiñe específicamente ADN. En la imagen podemos ver núcleos celulares de células en distintos estadios del proceso de división celular. La tercera técnica histoquímica que deben conocer es la técnica de Sudán, que colorea específicamente lípidos. Si pensamos en la técnica histológica convencional, como los lípidos son miscibles en parafina, luego de la inclusión, al hacer la desparafinización con silol, junto con la parafina se pierden todos los lípidos celulares y no pueden teñirse porque no están ahí. Entonces, para poder verlos, hay que cambiar ciertos puntos de la técnica histológica. La fijación del tejido se hace por congelación, que además de fijar el tejido lo deja rígido, apto para ser cortado. El corte se hace con un crióstato, que es el instrumento adecuado para cortar el bloque congelado en fetas delgadas en el orden de los micrómetros. La coloración con sudanes se hace en un medio alcohólico con etanol. El sudán es hidrofóbico y por lo tanto en esas condiciones se va a distribuir entre los lípidos del preparado. Existen distintos sudanes. El sudán red tiñe los lípidos de color rojo, también está el sudán black que los tiñe de color negro. En la foto tenemos un ejemplo de tejido adiposo teñido con sudán red. El tejido adiposo es el tejido que forma la grasa corporal y está formado por células denominadas adipocitos que contienen en su citoplasma una gran vacuola donde se acumulan los lípidos. Además de la gran vacuola roja, podemos ver los núcleos celulares basófilos en la periferia de las células. ¿Cómo veríamos este mismo preparado procesado por la técnica histológica convencional y teñido con HIE? Como dijimos antes, los lípidos se pierden en la desparafinización y por lo tanto las estructuras en las que había lípidos se van a ver literalmente vacías, en negativo. Entonces, el tejido adiposo con HIE tiene este aspecto de red en el que vemos grandes huecos donde antes estaban las vacuolas de lípidos, algunos núcleos celulares en la periferia de las células y pequeñas fracciones teñidas del medio extracelular y tejido conectivo. Seguramente muchos de ustedes cuando hablamos de lípidos pensaron en las membranas celulares fosfolipídicas. Algo muy importante para que tengan presente durante toda la cursada es que nunca vamos a poder ver membranas celulares por microscopía óptica, ya que son demasiado delgadas y no alcanzan el límite de resolución de los microscopios ópticos para verlas. Algunas veces vamos a poder evidenciar los límites entre las células por características de los tejidos, pero nunca vamos a ver la membrana celular. Pasamos ahora a la segunda parte de la clase en la que vamos a ver los contenidos de microscopía.
El microscopio que más vamos a ver durante la cursada y el que más van a usar durante la carrera y en sus vidas profesionales es el microscopio óptico compuesto de campo claro o MOC. Desde el punto de vista estructural, este microscopio cuenta con tres partes: la mecánica, la óptica y el sistema de iluminación. La parte mecánica está formada por el estativo, compuesto por el pie y la columna, que tiene una función de sostén; la platina, que es la superficie sobre la cual se coloca el preparado histológico y que permite su desplazamiento a través de un sistema de correderas; el tubo, que sirve como soporte del sistema óptico; y los tornillos macro y micrométrico de movimiento rápido y lento respectivamente, que permiten subir y bajar la platina para lograr el enfoque del preparado. El sistema óptico está formado por distintas lentes. Las lentes oculares, a través de las cuales vamos a mirar con nuestros propios ojos. Los microscopios que tienen una sola lente ocular se denominan monoculares y los que tienen dos lentes oculares, como el de la foto, se llaman binoculares. Las lentes objetivos, que son las que están cercanas al preparado histológico. Cada microscopio tiene varias lentes objetivos de distinto aumento montados sobre el revólver. Y por último, el sistema de iluminación está formado por la fuente de luz visible, el condensador, que es una lente que, como su nombre lo indica, condensa los rayos de luz; el diafragma, que regula la entrada de rayos de luz periféricos y la intensidad de luz, y ocasionalmente pueden usarse filtros sobre la fuente de luz para modificar la longitud de onda de la luz utilizada. Un aspecto fundamental para poder comparar distintos tipos de microscopios es el cálculo del aumento y de la resolución de cada uno. El aumento indica en qué medida un microscopio puede aumentar la imagen de la muestra observada. Para calcular el aumento total de cada microscopio, debe multiplicarse el aumento de la lente ocular por el aumento de la lente objetivo. Los aumentos son propiedades de las lentes y vienen indicados con la letra X o por. Las lentes oculares normalmente tienen un aumento de 10 por, lo que significa que aumentan 10 veces el tamaño de la muestra. También hay oculares de 20 por. Las lentes objetivos pueden tener distintos aumentos. Los mayormente utilizados son 4 por, también llamado objetivo de campo, 10 por u objetivo seco débil, 40 por u objetivo seco fuerte y 100 por, que es un objetivo de inmersión. La resolución de un microscopio puede medirse a través del cálculo del límite de resolución, que es la distancia mínima que debe existir entre dos puntos para que se visualicen separados. Al calcular el límite de resolución, podemos inferir el poder resolutivo del microscopio, que es la capacidad de un microscopio de resolver o de dar detalles. Cuanto menor es el límite de resolución, voy a poder diferenciar dos puntos que se encuentran más cercanos entre sí y por ende mayor es el poder resolutivo. La fórmula de cálculo del límite de resolución es 0,61, que es una constante, por lambda, que es la longitud de onda de la fuente de luz, dividido la apertura numérica, que es una propiedad de cada lente objetivo. El cálculo de apertura numérica es el n, o índice de refracción del medio, por el seno de alfa, que es el semiángulo de apertura. Analizando estas fórmulas, vemos que tenemos algunas variables que van a determinar el límite de resolución del microscopio. El ángulo de apertura es el ángulo que forma la luz desde que atraviesa el preparado hasta que es captado por el objetivo. El semiángulo de apertura es la mitad de ese ángulo. Los objetivos de mayor aumento siempre se encuentran más cercanos a la muestra y por lo tanto tienen un semiángulo de apertura mayor, y como es de esperarse, tienen un menor límite de resolución y mayor poder resolutivo. Algo importante a tener en cuenta es que siempre debemos aumentar y resolver en proporciones similares para poder ver más detalles en nuestro preparado. Otra variable a tener en cuenta es el índice de refracción. Cuando el medio que hay entre el preparado y el objetivo es aire, el valor de n vale 1, y cuando se utilizan otros medios, ese valor de índice de refracción aumenta, siendo 1,5 para el aceite de inmersión. Por lo tanto, al usar aceite de inmersión con el objetivo de 100 por, disminuye el límite de resolución y aumenta el poder resolutivo. Por último, se puede modificar la longitud de onda de la fuente de luz. La luz visible utilizada en un microscopio óptico tiene una longitud de onda de entre 400 y 700 nanómetros. Utilizando filtros de color azul o violeta, pueden seleccionarse los rayos de longitud de onda de 400 nanómetros y por ende seleccionar y disminuir el límite de resolución y aumentar el poder resolutivo.
Los haces de electrones tienen una longitud de onda que se encuentra en el orden de los picómetros, mucho menor que la de la luz visible, y por lo tanto es esperable que tenga un límite de resolución mucho menor y un poder resolutivo mucho mayor. En el recuadro tenemos una comparación de los límites de resolución de distintos instrumentos. El ojo humano tiene un límite de resolución de 0,2 milímetros, 1000 veces menor es el límite de resolución del microscopio óptico de campo claro, que es de 0,2 micrómetros. Los microscopios electrónicos tienen un límite de resolución que va en el orden de los nanómetros, y el microscopio con menor límite de resolución y mayor poder resolutivo es el microscopio de fuerza atómica, que está en el orden de los picómetros. Para ir finalizando con esta clase y retomando conceptos de las primeras diapositivas en las que hablamos de los niveles de complejidad de un organismo vivo, en esta materia vamos a estudiar al cuerpo humano a un nivel macroscópico desde el punto de vista de la anatomía humana y a un nivel microscópico a través de distintos instrumentos de microscopía óptica y electrónica. En el estudio anatómico del cuerpo humano vamos a dividirlo en aparatos y sistemas, cada uno formado por distintos órganos. De cada órgano vamos a hablar de su función, su ubicación anatómica, es decir, en qué parte específica del cuerpo humano se ubica, sus relaciones anatómicas, es decir, qué otros órganos o estructuras tiene cercanas, su configuración externa, que es todo lo que podemos decir de un órgano cuando lo vemos por fuera, por ejemplo su forma, si tiene lóbulos, su configuración interna, es decir, cómo es por dentro, si es un órgano hueco o macizo, qué aspecto tiene su interior, su irrigación sanguínea y linfática y su inervación. A nivel microscópico, con el microscopio óptico de campo claro, vamos a estudiar las características histológicas de cada órgano. Siempre que hablamos de características histológicas, nos vamos a referir a las características que pueden observarse a través del microscopio. Son características histológicas, por ejemplo, qué tejidos forman cada órgano, cómo se distribuyen estos tejidos dentro del órgano, si forman alguna estructura particular, qué características tintoriales tiene, si presenta acidofilia o basofilia y cómo podemos justificar esta coloración, si presenta alguna estructura o célula particular que podamos reconocer a través del microscopio óptico. Todas estas características histológicas las vamos a poder relacionar con la función de cada tejido u órgano. Por ejemplo, las tres imágenes de arriba son tres fotos de la mucosa de distintas porciones del intestino. En orden se corresponden con el duodeno, el yeyunoilion y el colon. Sin saber demasiado, podemos ver que tienen ciertas estructuras que las comparten los tres órganos, que es lo que les da el aspecto similar, y otras estructuras más específicas de cada uno, que es lo que permite diferenciarlos. Estas estructuras son características histológicas. Abajo tenemos tres fotos de células caliciformes teñidas de distinta manera. La presencia de células caliciformes también es una característica histológica. ¿Qué colorantes creen que se usaron en cada preparado? La primera foto corresponde a un preparado teñido con HIE. La segunda tiene además coloración con PAS. Y la tercera está teñida también con Alcian Blue. Vayan pensando ustedes cómo justificar la coloración en cada caso. Con el microscopio electrónico de transmisión vamos a poder observar el interior de las células, ya que se analizan cortes mucho más delgados de los tejidos. El microscopio electrónico de transmisión nos permite ver la membrana fosfolipídica de un color oscuro o negro, ya que los lípidos son muy electrodensos, y por lo tanto podemos ver detalles de la membrana celular, como las microvellosidades, podemos ver las organelas en el interior de las células, qué organelas se encuentran más desarrolladas, qué disposición tienen. También podemos ver algunos complejos proteicos, como los complejos de unión intercelular, algunas fibras. Todas estas características que nos permite ver el MET es lo que llamamos características ultraestructurales. Las características ultraestructurales también las vamos a poder relacionar con la función de la célula o del tejido y muchas veces nos van a servir para justificar la coloración o alguna otra característica histológica. Por último, con el microscopio electrónico de barrido vamos a poder observar la superficie de las células y tejidos. En este tipo de microscopio, los electrones no atraviesan el objeto,
sino que rebotan sobre él, logrando una imagen tridimensional de la superficie. Esto nos va a poder estudiar la forma de las células o las diferenciaciones de la membrana celular, como nuevamente las microvellosidades. Esto es todo, les deseamos un muy buen inicio de la cursada y esperamos verles virtualmente en cada comisión.